Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un placer saludarles una vez más en el Reloj de Dios. Gracias por estar pendiente de la señal de Rema Estéreo 91.7 FM, de Rema TV y también del canal del apóstol Sergio Enríquez. Recuerden, activen las notificaciones para saber cuando hay un nuevo episodio de El Reloj de Dios o también saber cuál actividad está realizando nuestro apóstol Sergio Enríquez para también seguirle la huella y estar en sintonía espiritual. Comenzamos saludando a la hermana Leti de Enríquez, también a nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla Elsa Mariana García. Apóstol, estamos justamente en el último día en el que podemos presentar un Reloj de Dios de agosto, 25 de agosto. Se nos ha ido este mes, ¿qué le parece? Es una barbaridad. Increíble, ¿no? No pareciera que... Sí, francamente hemos pues transicionado muchas cosas mientras atravesamos este año al cual nosotros le hemos llamado el año de la recompensa. Y ha sido tan rápido, tan rápido. Estamos en finalización del 8º mes. Exacto. Y ya se nos deja venir el último trimestre. Padre Santo, nos ayude. Amén. El Señor, porque no solamente el cita, no solamente está cargado de actividades propias de la iglesia, como retiros, visitas apostólicas, retiros regionales y de otro tipo de retiros espirituales siempre, sino que cómo se ha ido desarrollando la historia en este momento, ¿verdad? Sin duda. La noticia que después se vuelve historia. Estamos sumergidos en eso y muy asombrados. No sé si yo estoy sumergido porque estamos viviendo en esta época, o no sé si los que nos antecedieron estuvieron no, lo digo no sé, pero sí sé. Sí, claro. Nunca los que nos antecedieron estuvieron tan empapados de información como nosotros. Sin duda. Digamos, estamos hablando de hace 1000 años o 2000 años, para tener una noticia de lo que pasaba en otro lado del mundo y se tardaba años. Sí, claro. Aún se dice que el hundimiento del Titanic tardó meses y meses en saberse en todo el mundo, a pesar de que aquella nave era pues algo extraordinario que el hombre había construido. Sí. Pero cuando se hundió, la gente le supo meses después a algunos. Claro que sí. En cambio, nosotros nos enteramos al segundo. Sí. Nos entran notificaciones a nuestros aparatos. Estamos inmersos. Sí. Nosotros estamos más empapados. Entonces sí, estamos ya en el 8º mes. Claro. Y cuando sintamos, estaremos primero Dios en la proclama, Sí, apóstol. gritando por el Espíritu Santo. Amén. Una profecía, ¿Nos puede dar ¿verdad? un adelanto? No, no es cierto. Sé que no lo va a hacer, aunque nos va preparando también el ambiente. Sí. Apóstol, y usted hablaba justamente de eventos importantes que ocurren en el mundo y que antes tomaba tiempo para que nos enteráramos, pero este periodo de la humanidad es trascendental. Hemos hablado de periodos históricos, pero el que hoy estamos viviendo es irreemplazable, de hecho no tenemos un registro para decir que alguien vivió algo parecido porque no se había visto algo como lo que hoy estamos viviendo, entre otras cosas, palabra que yo podría decir usted puso de moda, la policrisis, porque usted lo ha mencionado acá y eso nos abrió de alguna manera la mente para empezar a analizar varias cosas a la vez. Mira, Cita, yo creo que nosotros deberíamos de analizar un poquitito más las cosas que suceden con alguna simultaneidad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Digamos, el por qué.
¿Por qué unas personas mueren el mismo día? ¿Qué vínculo espiritual les unía? ¿Por qué se nacieron en determinada fecha y son contemporáneos? Debe de haber un misterio, ¿verdad? Sí, Pero sin no nos duda. podemos poner a filosofar ahí en cuanto a las personas. Sin embargo, cuando ya no son personas solamente, sino que eventos Sí, que claro. pueden afectar las mismas personas, Sí, entonces es como que si nos estuvieran marcando un tiempo, ¿verdad? sí, sí. Porque nosotros vemos en la Biblia que había un grupo de israelitas de la tribu de Isaacar, allá en 1 Corintios, de Crónicas 12:32, se nos relata que había un grupo que eran expertos en conocer los tiempos. Mm, Entonces, sí, ¿cómo así? claro. ¿A qué se refiere eso ya en el sentido simbólico, Sí, verdad? sí. En aquel momento, ¿a qué se referían? ¿Eran los meteorólogos de aquel momento o qué sé Claro, yo? pronosticando ¿Verdad? Los cosas. pronosticadores Así y en es. saber lo que Israel tenía que hacer. Es decir, conocer el tiempo es importante porque nos va a permitir que nosotros tomemos decisiones de qué es lo que tenemos que hacer. Así es. Cuando esto lo llevamos al terreno espiritual, que la Biblia dice que es un ejemplo, una sombra, decimos, ok, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. No somos el Israel nacional como iglesia, pero sí somos, según dice la Biblia, Sí. el Israel espiritual. Entonces, dentro del grupo enorme de cristianos, hay gente que tiene algunas especialidades, me imagino, algunos les gusta orar mucho, otros cantar mucho, otros evangelizar mucho, otros predicar mucho, qué sé yo. Claro. Pero no es que solo les guste, ¿verdad? Sino que sienten esa vocación, porque Tienen Dios un don, pone vocaciones, una ¿verdad? vocación y Sí, don. una inclinación profunda para hacer lo que se hace. Hay gente que tiene la capacidad de poderse comunicar con sus semejantes, aunque no crean lo mismo, y poder evangelizar, dialogar, platicar. Otros no. Otros Sí, tienen otro tipo de talento. Eso Dios nos lo dio. Entonces, dentro de esto diríamos que, ¿qué significa en ese tiempo? Conocer los tiempos. así es. ¿Deberíamos de tener gente? Sí, deberíamos de tener gente que ama la venida del Señor y está atentos a esto y advierten a los demás. Entonces, el problema acá es que no muchos quieren asimilar lo que tienen otros. A ver, ¿podría explicar eso? Mira, digamos, el que tiene una vocación de evangelismo muchas veces o algunas veces menosprecia al que tiene una vocación de enseñar. Claro. Incluso puede llegar a decir, ¿de qué sirve la enseñanza? A la calle tenemos que ir a evangelizar. Evangelizar. De la misma manera, el que enseña puede llegar, aunque no es correcto, a menospreciar al que está haciendo el trabajo en la calle, sino, ¿de qué sirve amar, decir que se ama al de la calle si no se logra amar a aquel de la casa? Y entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, los ministros, los que alcanzaron aquellas grandes estaturas espirituales, se dieron su espacio. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, era muy connotado, Sí. tremendamente connotado. Él había tenido problemas con Pablo. Pedro con Pablo. Ah, sí, tuvieron Apóstol con apóstol. apóstol con apóstol. Wow. Para que no nos sintamos malos, sí. que tenemos de repente algún pequeño roce. Lo relata la Biblia. Claro. Dice el apóstol Pablo, lo relata, diciendo que lo enfrenté cara a cara, porque antes de que vinieran los que venían de Jacob, él comía con los gentiles y en su hipocresía arrastró a Bernabé, dice, y Sí. entonces cuando vino lo confronté cara a cara. O sea, habían tenido su encontronazo. Claro, sí, sí. Sin embargo, Pedro tenía tal estatura espiritual que cuando se refiere a Pablo, dice, así como nuestro hermano Pablo escribe en todas sus epístolas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición. Wow.
así como lo hacen con las demás escrituras. A ver, habían tenido un problema. Sí. Y ahora él nos está diciendo, yo leo a Pablo. Así es. Y lo que ese hombre escribe lo comparo con el resto de las escrituras y es muy importante que ustedes lo lean también. No les dijo, léanme solo a mí. Sí. Esa es una estatura que deberíamos de tener todos, ¿verdad? Léame solo a mí. No, al contrario, él sabía que el apóstol iba de los 27 libros del Nuevo Testamento, sí. Él escribió 14, Pablo. Sí, sí. Y Pedro lo recomendó en sus epístolas, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, tremendísimo profeta, dice que él leyó en los escritos de Jeremías. Se leían entre sí. Se leían entre sí. Dice que leyó en los escritos de Jeremías que el tiempo de las devastaciones de Jerusalén había terminado. Entonces, creo yo que nosotros deberíamos de tomarnos en cuenta, pero para eso el Espíritu Santo definitivamente tiene que trabajar en nosotros para darnos, aunque sea unos 25 len de humildad, exacto. Y entonces entender que necesitamos a los que tienen la vocación de ser salmistas, de ser maestros, de tener una especie, valga la redundancia casi, de especialización, ¿verdad? Claro. Algún expertise, ¿verdad? En algunos temas, sí, para podernos advertir mutuamente. Entonces, dentro de eso, yo creo que hay un grupo muy fuerte en todo el mundo de gente que está atenta a lo que pasa en los tiempos. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Pues para advertirle a la iglesia. El tiempo ha llegado. Apóstol, y diciendo eso del tiempo ha llegado, ¿cómo aprender a leer los tiempos, como usted dice? Pero también me surgió la pregunta por lo que usted decía de aquel grupo en Corintios que estaba como listo para ver lo que vendría, como un pronosticador. Las iglesias deberíamos tener un equipo, digamos, especializado, utilizando las comillas que usted usó antes, que esté orando para tratar de decirnos lo que está pasando, discernir los tiempos, algo como el reloj de Dios, pero en cada iglesia. No, yo creo que Dios levanta a quien Él quiere, aunque la Biblia sí nos manda a todos parejo, ¿verdad? Y dice, orad y velad, ¿verdad? Entonces nos habla a todos eso. Entonces la oración, digamos, el velar, el estar de esa manera gregoreuo, como lo hemos platicado, velando, debería estar acompañado de oración, de investigación, de recepción del rema de Dios y de escuchar a otros también, porque Dios no le da la absoluta verdad a una sola persona, sino que la da a su cuerpo místico. Entonces, entre todos nosotros tenemos que edificarnos mutuamente para escuchar. Lo que pasa es que desafortunadamente todavía debemos de avanzar hacia una verdadera y genuina unidad, porque en la unidad también debe de evolucionar. Hay 3 unidades descritas en Efesios capítulo 4. La del espíritu, la del alma y la del cuerpo. En primero dice, debemos de conservar la unidad del espíritu. Es decir, que ya existía. Ella nos la dieron cuando aceptamos a Cristo. Conservarla en el vínculo de la paz. Pero más adelante, en el verso 11 en adelante, dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe. Ese es doctrinal, está metida en el alma. Eso, para ello, tenemos que tener los 5 ministerios. Ni siquiera aceptan los 5 ministerios, vamos a tener esa unidad. Y por último, la unidad del cuerpo, que lo describe el versículo 16 de ese capítulo 4 de Efesios. Pero, entonces, nosotros deberíamos de analizar algunas cosas y pues yo quisiera poner mi granito de arena respetando la perspectiva de todos los hermanos que tal vez no creen igual que yo, pero invitándolos a que analicemos estas cosas que parecerían muy extrañas, que no las desechemos, y que quizá en ello podamos todos abundar hasta que lleguemos a conocer el tiempo. Quiero decir, antes de continuar, yo no creo que, esa es una perspectiva muy personal, es algo muy subjetivo, pero como dijo Pablo, yo también tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Entonces,
quisiera trasladarlo. Yo no creo que la fecha de la venida del Señor se vaya a publicar de parte del Espíritu Santo desde púlpitos, revistas, televisión ni medios de comunicación masiva. Wow. Pero sí creo que lo vamos a saber, pero que eso va a ser una palabra íntima en el corazón de cada uno. Pero no creo en los que se paran, digamos, en un púlpito y dicen, me dijo el Señor que en tal fecha. Pues respeto su perspectiva de dónde sacaron sus conclusiones y habría que verlas, porque algunas son muy, muy interesantes y enriquecedoras, pero no creo que el hecho de publicar una fecha sea bíblico, no lo creo. Y de hecho, aquí surge la primera inquietud que muchos hacen, y es siempre aquella parte de la Biblia en donde dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero usted nos dice que sí lo llegaremos a saber, pero que eso no se publicará desde ningún altar. Y dicho esto, porque algunas personas preguntan o dicen, no, usted apóstol aseguró tal cosa, de repente haciendo sus propias conclusiones o lo que entendieron. Entonces, sí hay que entender los tiempos, pero también hay que entender que no vamos a conocer fecha y hora de manera pública. Sí, mira, yo también tengo ahí un dicho que yo me hago cargo de lo que yo dije, pero no de lo que me entendieron, ¿va? Qué bien. Porque claro, es totalmente distinto. Sí, ahora, también creo que ese versículo que es muy repetido por muchas personas indiscriminadamente y descontextualizado totalmente, que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre, creo que está descontextualizado. ¿Por qué razón? Porque creemos que el Hijo es Dios. Sí. Entonces, ¿cómo es algo? ¿Cómo Dios no va a saber algo? Sí, no tiene mucho sentido. Okay. Entonces, ahí lo que tendríamos que analizar es los tiempos, ¿verdad? Cuando se dijo eso, el Señor está diciendo, no lo sabe. Él lo está diciendo, no está hablando en futuro. No dice, nadie lo sabrá. Sino que lo dice en presente. Sí. Nadie lo sabe. No dice nadie lo sabrá. Pero luego viene el Señor y en el libro de Apocalipsis Él escribe para que se conozcan los tiempos. Jesús sabe, porque Jesús es Dios, pero no sabía cuando estaba ungido. Así es. En aquel tiempo, claro, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no lo sabía. No, pues porque Él estaba ungido, pero cuando está glorioso, pues no lo sabía porque Él se había despojado de su divinidad para poder morir y hacerse hombre, solamente que sin relación con el pecado, ¿verdad? Sí. Pero cuando muere, resucita y lo adoran, porque cuando estaba aquí estaba también prohibido adorarlo ungido. Sí. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que cuando Dios lo introduce de nuevo al mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Sí. Entonces, Él es Dios, sí lo sabe. Entonces yo, por eso insisto, sí lo vamos a saber en algún momento, pero no creo que lo vamos a publicar. Wow. ¿Será que no existirá el tiempo para hacerlo? Es decir, ¿se va a avisar inmediatamente? Es que es una cosa muy manipulable para manipular gente. Entonces, tiene que ser, mira, todo el evangelio debe estar basado en el conocimiento que viene de Dios y en la experiencia que con Él se tiene. Tú sabes que las filosofías griegas hablaban, por ejemplo, del empirismo, aunque el empirismo de donde viene la palabra empírico, que era que todo se basaba en la experiencia. Claro. No pero había otra corriente que era conocimiento. Sí. Si unimos las dos, eso es un bombazo. Claro. Lo que pasa es que ellos se dividieron. Pero no nos metamos en filosofía, que a lo mejor sigamos acá. Muy bien. Entonces, mira, yo quisiera dejarles tal vez una perla para que la podamos analizar juntos, ¿verdad? Y es que los tiempos, para poderlos conocer, tenemos que analizar en una especie de círculo concéntrico lo que pasa en diferentes años cuando va cambiando la historia. A ver, quisiera utilizar la pizarra y utilizar este círculo concéntrico. Supongamos que este es el año 0. Este es el año 0 del calendario gregoriano. Muy bien. Del año 0, mejor lo voy a poner así.
Del calendario gregoriano. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el año 0? Así, dando pinceladas. Número 1, el acontecimiento más grande de la historia del CITA. Sí, sin duda. No hay otro acontecimiento más grande. Nace el Señor Jesús. Bien. En el año 0. En el año 0. Muy bien. Pero no solo eso. El Señor, este círculo concéntrico me va a servir para determinar años, como que fueran unas ondas expansivas, ¿verdad? Claro. Digamos año 0 y aquí año, si quieres, 200. Y en ese periodo, ¿qué pasó? Entonces, junto con él, o unos meses antes, nace el hombre que la Biblia dice que no ha habido otro hombre más grande que él. De los nacidos de mujer, no ha habido otro hombre más grande. Eso es muy importante. Claro que sí. Y mira lo que nació en esa época. El hombre más grande y Jesús. Claro, cualquiera se podría confundir y decir, claro, fue Jesús, pero no estamos hablando de Jesús. Es que lo que pasa, bueno, ahí habría que explicar, ¿verdad? Porque el Señor lo que dijo fue, de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Entonces aquí sería Juan Bautista. Ok. Y dijo él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y el más pequeño se llamaba a sí mismo Jesús, que se hizo pequeño para ser grande. O sea, nacieron los más grandes de toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo? Más o menos en el año 0. Esto llevaban 6 meses. Él le llevaba 6 meses a nuestro Señor. Vale. Aquí no solo nacieron ellos. Nacieron los 12 apóstoles. Claro, que eran contemporáneos. Del Cordero, ¿sí? Y estos apóstoles del Cordero son tan importantes que sus nombres aparecen en el libro, aparte del libro de la vida, en el fundamento del templo. Y quitando a Judas y poniendo a Matías. Sí. Vale. Aparte de esto, aquí aparecen los apóstoles que también eran contemporáneos del Espíritu. Que podríamos mencionar como ejemplo a Pablo. A Pablo y a Bernabé. Muy bien. A Pablo y a Bernabé, de Hechos 14:14, pero hay otro montón. Entonces, esto sucedió acá. Ahora, yo quisiera poder referirme a esto, que me escuchen con oídos circuncidados, o sea, solamente para darme a entender. Junto con esto, nace, nunca se había dado, una nueva religión. Wow, eso va a necesitar una buena explicación. Sí, que es el cristianismo, porque antes no había cristianismo. Claro. Pero cuando viene aquí, aparece una nueva religión. No me gusta llamarle religión, por eso pedí que me oyeran con un corazón, porque solamente estoy tratando de ser didáctico en esto. Nace una nueva religión. Entonces, eso se dio. Aquí aparece el libro de los Hechos. Se escribe la Biblia. Ya venía escrita los 39 libros del Antiguo Testamento, pero en este periodo se escriben los 27 libros del Nuevo Testamento. Y estos se terminan aproximadamente en el año 100. Entonces se completa la Biblia, se completa toda la Biblia, el Nuevo Testamento. O sea, ¿habrá sido importante esa fecha? Sí. ¿Qué nos manifestaba? Una nueva oportunidad. Ahora, los gentiles, según la perspectiva divina, los gentiles, que no teníamos derecho a nada, ahora tenemos derecho a todo. Sí. Eso es importantísimo, pero a través de nuestro Señor Jesús. Ahora, yo digo, ok, borremos esto, borrémoslo, para ver los tiempos. ¿Cómo vamos de tiempo? Hablando para ver los tiempos. Vamos bien, creo que podemos seguir complementando antes de ir a la pausa. Ok, entonces, pasaron años y años y años. Esa religión que apareció en lo que acabo de borrar, sí, impacta tanto que el imperio romano la absorbe. Primero la abraza y después la absorbe. Y la vuelve una religión dominante.
Religión. Ya no era experiencia, ahora era obligatorio. Entonces en el año 300 y pico se vuelve una religión impuesta por la fuerza. Y se silencia. Y solo sale religiosidad y babilonización y toda la cosa. Entonces, viene otro periodo. Estamos hablando de los tiempos. Sí. Ese otro periodo abarca desde el año 1400 hasta el año más o menos 1600, que serían 200 años. Todo después de Cristo. Después de Cristo. Muy bien. Absolutamente. ¿Qué pasa aquí que es tremendamente importante? Tremendísimamente importante. Número 1, 1492, descubrimiento de América. América. ¿Por qué es tan importante? Es importante. Era un continente entero. Así es. Y de nuevo, si me permite recordar también, los españoles vienen y ellos también obligan la religión cristiana en esta región. Expanden a la fuerza. Así es. Su creencia. No con la sangre de Cristo, No. sino que con la sangre de los de ahí y de muchos mártires. Sí. Pero junto con esto suceden algunas otras cosas bien importantes. O sea, Dios como que si visitara por periodos para un cambio. Y aquí, eso fue en 1492. Muy bien. Pero en 1450, que sería unos añitos antes, sí. pero que siempre están dentro de los círculos concéntricos, aparece Gutenberg. Y él inventa la imprenta. Sin duda fue trascendental. Así te imaginas la trascendencia que tiene eso. Claro que sí. ¿Por qué razón tiene trascendencia? Porque hasta esta fecha la Biblia, como Babilonia la había encapsulado, que estaba escrita en hebreo, arameo y griego, ellos le escribieron en latín y el latín no lo conocía el vulgo. Entonces estaba limitada la Biblia. Pero cuando viene la imprenta, el Señor permite que nazca más o menos. Por eso estamos viendo este círculo. Casiodoro de Reina y Reina Valera. Allí nace. Que estos eran unos héroes que trasladan la Biblia al español en aquel imperio que había descubierto América, y entonces la sacan del latín, quitan el latín y la sacan del griego, hebreo y arameo. Y ahora tenemos Biblia, tenemos imprenta y tenemos un nuevo continente. Wow. Entonces eso tiene que tener una relación, pero no se queda ahí. Porque resulta que entonces aparece en 1517, bueno, ya había aparecido, pero ese año aparece un hombre que se llama Martín Lutero. Y con él viene un movimiento de reforma. Esto es muy importante para conocer los tiempos, porque estamos agarrando como islas de tiempo. Primero agarramos el año 0 y lo que sucedió en los primeros 100 años. Ahora agarramos 1400 a 1600, 200 años en donde aparecieron todas estas cosas. Y eso cambió el mundo. Totalmente de acuerdo. Y entonces otra vez, por favor, que nadie se va a ofender. Solamente estoy tratando de ser didáctico. Aparece una nueva religión. Que se desprende, por decirlo así, Claro, de los se católicos, desprende. y ahora, digamos, están los evangélicos protestantes. Sí, pero que todo, al final de cuentas, está vinculada con la iglesia que el Señor dijo, ¿verdad? Yo voy a fundamentar mi iglesia sobre esta roca. Pero por eso le estoy pidiendo disculpas solo estoy tratando de utilizar los términos de una manera didáctica. Entonces, hablando de tiempos, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, tenemos
Un minuto si usted quiere para amarrar estas ideas y hacemos una pausa. Bueno, entonces aquí tendría yo algunas, vamos a ver qué decir. Yo creo que es suficiente con esto. Son cosas bien importantes. Bueno, aquí aparece también Calvino, teólogo. Sí. Aparece Juan Knox, aparecen los grandes teólogos, junto con todo esto. Pero fue en un periodo de tiempo que duró entre los 1400 y los 1600, ¿verdad? Poco más, poco menos, ¿verdad? Digamos, porque aquí 1450 y aquí 1517. Ok, entonces ya tenemos ¿cuántos tiempos? Dos. Dos tiempos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia los actuales? A conocer los tiempos actuales. Excelente. ¿Verdad? Entonces los tiempos actuales están más cardíacos. Bueno, y si gusta, ahora sí, vamos a la pausa que ofrecimos hace un momento y regresamos. Si pueden, ustedes tomen nota de todo esto, vayan por lápiz y papel, por un iPad, lo que ustedes quieran, para seguir tomando nota de esos tiempos y luego revisar los tiempos actuales y entender qué nos está diciendo Dios con todo esto. Una pausa en el reloj de Dios y regresamos en breve. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por continuar en el reloj de Dios, 5617-9099. Si estás fuera de Guatemala, más 502-5617-9099 para que comentes los temas que hoy estamos tratando. En los estudios también tenemos hoy una grata presencia, como hemos dicho, en el reloj de Dios se interesan los jóvenes y aquí tenemos una en casa, Gabriela Alessandra Enríquez Monroy, más conocida como Gaby, me dicen por ahí. Gracias por estar con nosotros junto a nuestra querida hermana Leti de Enríquez. Estamos hablando de los tiempos y cómo reconocerlos. Hoy hemos hecho ya el recuento de dos tiempos importantes y por qué esos marcan algo destacado en la historia, y ahora continuamos porque hay más tiempos que revisar. Iríamos básicamente al tercer tiempo, apóstol. Sí, Elcita, yo creo que estos dos tiempos marcan cosas, pero más que todo sientan un precedente, ¿verdad? Cambian la fisonomía de la historia, nos digo usted. Exacto, sí, porque no ocurre una sola cosa junta, sino que ocurren varias cosas. Así. En un periodo, en el primer periodo, como aproximadamente de 100 años, y en el segundo, aproximadamente de 200, ¿verdad? Para cambiar, para transicionar la humanidad en muchas cosas religiosas, geopolíticas, ¿verdad? Dentro de las cuales está también formas de gobierno, etcétera. Y diríamos nosotros como si fuera una especie de evolución de la humanidad, pero que tiene que ver con el retorno del Señor Jesucristo. Por supuesto. Entonces, cuando llegamos, ya vimos los dos tiempos. Yo quisiera irme acercando más al tiempo que estamos viviendo para poderlo explicar, porque esto para mí es apasionante, es historia, pero me apasiona. Entonces, a veces me detengo demasiado. Que Dios me ayude. Sin duda, y es que nos ayuda para entender, como bien dijo usted, los tiempos, pero también en los escenarios escatológicos, entender dónde estamos, por qué estamos aquí, cómo leerlo. Ahora, en el tercer tiempo, yo tendría que decir otra vez, ¿verdad? Otra vez, aquel era año 0, después pusimos año 1400. Aquí vamos a poner los años 1900. Ahí empieza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué eventos pasan importantes que cambian la fisonomía de la humanidad y del planeta? Y el primero importantísimo que yo quisiera recordar es la Primera Guerra Mundial. Wow, 1914. La Primera Guerra Mundial, que realmente, puse mundial, pero aquí le pongo la N rapidita, mundial, que duró de 1914 a 1918. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues porque era mundial. Claro, es la primera vez que todas las naciones de la Tierra se involucran en un conflicto bélico. Nunca había pasado eso. Claro. Todos. Y ahí se involucra América en la Primera Guerra Mundial. Y surgen cosas temibles como la guerra bacteriológica, guerra química. Una cosa espantosa. Todas las guerras son espantosas, pero ahí... Después de eso tuvieron que ponerse de acuerdo incluso los guerreros y las naciones. Esto ya no lo vamos a volver a usar. Bacterias y virus, pues, y
y cosas químicas, no las vamos a volver a usar. Era demasiado cruel. Quedó proscrito eso, ¿verdad? Pero ese es un evento bien tremendo. Pero en el mismo momento, fíjate, interesante, Sí. y voy a mencionar algunos países que tienen trascendencia mundial por su cantidad de gente, como la China, que tiene 1.500 millones de personas en la actualidad aproximadamente. Sí. La India, que también tiene 1.500 millones de... La India parece que superó ya a la China en población. Y entonces aquí pasa una cosa interesante. El fin de la dinastía, de la última dinastía china. Sí. El fin de la última dinastía china en 1911. Wow. Es impresionante. ¿Cómo así? Hay una guerra mundial. Es el fin de la dinastía china. Sí. Pero no solo esto, sino que pasa otra cosa acá. El fin de Rusia zarista. Claro. Se terminaron los zares. Los zares, así. Esto fue precisamente, vamos a ver, en 1917. 1917. Entonces, mira, aquí ya se va reduciendo el espacio. Así es, simultáneamente. Aquí ya no estamos diciendo 200 años, aquí llevamos poquísimo. Sí. Pero aparte de esto, suceden algunas otras cosas que, ay, Dios mío, el fin del Imperio Otomano. Que eso marca también muchísimo. Es tremendo porque Sí. el Imperio Otomano es el que prácticamente invadió a Roma, Sí. ¿verdad? En Turquía. Sí. Y entonces cambió aquel nombre de Constantinopla. Y ahí, en donde está el Mar Negro, ahí donde tienen ahora, donde nace el gran río Éufrates, todo eso. Es una cosa bien tremenda. Y se terminó el Imperio Otomano. También aquí aparece la independencia de Egipto. También es importante porque Egipto tenía el canal de Suez y estaba en manos de los británicos. Exacto. Y entonces ahora está en manos de los egipcios. Lo recuperan. Y entonces es una locura. Ok, entonces todo esto sucedió todo esto sucedió aproximadamente en 50 años. Sí. Estoy siendo generoso con eso. Sí, porque es un periodo de tiempo más corto. el Sí, que se es da más esta corto, vez. es mucho más corto. Sí, sí. Entonces ya se van cortando los tiempos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora, como tenemos que ir rápido para poder llegar al final de los tiempos, solo estoy viendo los antecedentes, ¿verdad? Cómo actúa Dios, cómo permite que la humanidad vaya actuando. Entonces ahora viene el Señor y nos deja ver otra cosa tremenda, que solamente Dios nos puede ayudar. Y lo voy a poner aquí, siempre aproximando años, 1940. Ya en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, al hacer los cálculos de la invasión a Polonia y todo Sí. lo que, cómo empezó Hitler a hacer lo que hizo, francamente, la guerra esta empezó en 1938 a 1945, que fueron como 7 años de gran tribulación. Entonces, Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tendrá de interesante la Segunda Guerra Mundial? Muchas cosas. Para empezar, Sí. ¿te recuerdas que en la Primera Guerra Mundial evitaron las armas químicas y bacteriológicas, Sí. ¿verdad? Pero aquí aparecieron las armas de destrucción masiva. Jamás habían visto eso el mundo, y aparece la era nuclear. Era nuclear. Y se utilizan 2 bombas atómicas en el Japón, Hiroshima y Nagasaki, como bien sabemos. Eso parece una clase de historia, más o menos, ¿verdad? Sin duda. Pero yo lo Sí. que estoy tratando de que miremos es, son precedentes que Dios nos está diciendo. Miren lo que pasó en un periodo corto.
¿Por qué digo esto? Porque cuando se llega al libro de Apocalipsis, cuando dice, ¡ay de la gran Babilonia! Porque en media hora, no 100 años, en media hora se destruyó toda su riqueza. Wow, cierto. Entonces ahora, aquí, entre 1940 y 1949, impresionantemente, se independiza Siria, 1947, Irak, 1947, Líbano, 1947, Israel, que Israel es impresionante, Israel, 1948. Y también viene la independencia de la China en 1949, porque desde 1911 hubo guerra, y hubo una guerra civil en la China que culminó cuando llegó Mao Zedong, y entonces independencia de la China, 1949. Está también la independencia de la India, 1947. Estos dos son los dos países que tienen más fe, tienen entre los dos 3.000 millones de personas. Sí. O sea, ¿será importante? Por supuesto. Sí, es importante. ¿Qué están haciendo los chinos en este momento? ¿Qué están haciendo? Es importante. ¿Israel será importante? Por supuesto. Pues desde luego que sí. Y todos estos también lo son porque son enemigos de Israel. Sí. Aparte de esto, vamos a ver, se independiza Pakistán, 1947. Pakistán se dividió, ¿verdad? Porque era la India y se dividió. Aquí quedaron los hindús y aquí quedaron los musulmanes. Y ahora pues se volvió a dividir Pakistán y entonces tiene Bangladesh. Bangladesh. Que recientemente estuvo en tremendas protestas. Sí, vimos. Entonces ese sería el tercer tiempo, el cuarto tiempo, perdón. ¿O no? Wow, sí, vamos con la parte de 1940 al 45 que hablaba con la Segunda Guerra Mundial y de allí las independencias que mencionaba. Bueno, entonces ahora no puse la revolución industrial, ¿verdad? No. Ese es el anterior. En 1800. En la Segunda Guerra Mundial fue la segunda revolución, porque la revolución industrial se divide en tres partes, desde luego primera, segunda y tercera, pero la segunda fue limitante con lo de 1911 en adelante. Muy bien. Que eso es importante. Por supuesto. Cambió O sea, la forma. mira, digamos, son tantos los eventos que se van olvidando. Así es. Entonces ahora, vámonos al tiempo actual. Ese fue nuestro tercer tiempo y ahora el tiempo No, este actual. fue el cuarto. El primero fue Jesús, el segundo fue la Reforma. Muy bien. El tercero fue la Revolución Industrial. Muy bien. ¿Verdad? Y este sería el cuarto. Excelente. Entonces, ahora nos toca el quinto. La actualidad. Sí, él cita la actualidad, pero entonces lo que tenemos que ver es que cada vez que hubo una cosa de esas, hubo un cambio de forma de gobernar, un cambio de religión que fue la mayoritaria, por decirlo así. Hubo guerras terribles y entonces ahora vemos lo que está pasando. En un periodo de 25 años. Digamos que el año 2000. Del año 2000 para acá. Entonces, ahora cuando nosotros analizamos este periodo, digamos, ahí ya no me voy a poner a escribir, pero yo digo, ahora la cosa sí está más seria. Más seria que antes. Sí, pero aquellos han sido precedentes. En un periodo de 25 años, el mundo ha cambiado su fisonomía. Sí. Totalmente. Sus creencias, su religión, su manifestación. La guerra ya no es igual. Ya vimos qué armas eran las que tenían allá, que primero
eran armas en el siglo pasado, 1911, bacteriológicas y químicas, Sí. y luego vinieron las armas nucleares, pero ahora las guerras son otras, ¿verdad? Y retomaron las guerras bacteriológicas, porque Sí. se dice y se acusan entre sí las grandes potencias que el SIDA fue algo cultivado como un arma biológica. Se dice que la cosa esa del COVID también que se escapó de un laboratorio Sí. y que ahora viene, pero entonces ahora tenemos otras cosas. Digamos, ahorita causa pánico, temor, ansiedad, escepticismo, polarización. La cosa esa del mono, ¿cómo es que se llama? Sí, de la fiebre del mono, La me fiebre parece, del mono. que está dándose mucho, sí, en África. Eso, sí. No, pero ya está en América. Así es. Digamos, yo acabo de ver una noticia de un diario mexicano que dice que ya los primeros casos se dieron en Morelos. Aquí cerca de México. En México, ahí Wow. nomás. ¿Ah? Entonces, bueno, pero entonces ya tenemos ahora una serie de manifestación que le hemos llamado policrisis o multicrisis, como tú quieras llamarle, Sí. que en un periodo de 25 años se ha acrecentado. Sí, sí, Incluso nosotros pues llamamos esto el reloj de Dios. sí. Pero nosotros sabemos que hay un reloj que hicieron premios Nobel científicos, que no necesariamente son cristianos, que ellos le llaman el reloj del fin del mundo. Exactamente. Y ellos tienen, ellos sí ponen fecha. Ellos dicen Sí, que sí. estamos a no sé cuántos segundos de la medianoche. Sí. Y la medianoche para ellos es el fin del mundo. Claro, nosotros tenemos otra explicación que no vale la pena que entremos en ella ahorita, pero sí es el fin de una era, es el fin de un tiempo. Entonces, como iglesia tenemos que estar preparados. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo ha sobrevivido porque el Señor lo dijo. El Señor dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Sí. Y entonces la iglesia ha trascendido desde el año 33, cuando el Señor la fundó con su sangre, con su herida de su costado, con la venida del Pentecostés. Esa es otra cosa que no puse en el primer tiempo, la venida del Espíritu Santo. Claro. Eso, perdón, Padre, que se me ha olvidado semejante cosa. Es temible que Pero sea. ya lo tenemos como intrínseco, pero, nosotros sí. ya sabemos que es así. Entonces, eso él trascendió y ha pasado por el valle de sombra de muerte, la han atacado, han hecho parodias de la Santa Cena, la han querido destruir, han quemado Biblias, han hecho cualquier... Y sigue el cristianismo, porque el cristianismo es Cristo. Nunca se va a terminar y el Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Pero sí debemos de estar conscientes como iglesia de Cristo que hay un cambio que se aproxima externo a la iglesia, dentro del cual hay un nuevo orden mundial, así como allá que finalizaron los imperios británicos. El imperio británico finalizó en los 1940, porque ellos eran los que tenían sojuzgados a la India, a la China, a Bangladesh, Vietnam. A Vietnam no lo puse ahí, pero casi toda Asia se independizó. Y algunos otros de África también. Entonces son nuevas épocas, ¿verdad? Claro. Que la gente humanísticamente hablando dirá, es una evolución, vamos mejorando. Nosotros decimos no. No. Es una involución porque el hombre ha caído en la trampa que el diablo le planteó a Adán al principio cuando le dijo, no se van a morir, sino que van a ser como dioses. Y entonces eso es lo que el mundo está planteando ahora, ¿verdad? Vamos a ser como dioses. Habría que ver qué cosas son, y vale la pena que medio las mencionemos. Muy bien. ¿Qué hace Dios? Para empezar, ¿qué hace Dios? Pues Dios, una de las cosas que hace es crear. El hombre también quisiera crear. Entonces el hombre ha empezado a crear, ¿verdad? Y tiene inteligencia artificial. Yo ya vi ahí a Elon Musk dialogar con una robot. Sí. Sentado en la mesa. Claro, su cuerpo sí todavía se mira mecánico, pero su rostro, esta parte de aquí, es una mujer. Y él está conversando. Bueno, y
y es de tipo no bromea, ¿ah? Sí, por supuesto. Va en serio en todas esas cosas que dice. Entonces, el hombre ha empezado a crear, está siendo como Dios. Estamos imitando a Exacto. Dios. Muy bien. Pero aparte de eso, hay serios problemas que ya todos conocemos, pero que vale la pena que los podamos volver a mencionar. ¿Y sabes por qué una cosa, Elcita? Porque he platicado yo con algunas personas últimamente, cristianos, y, por ejemplo, les digo, ¿y ustedes saben lo que está pasando en Inglaterra? No, me dice. No saben que casi están al colapso de una guerra civil. Y por lo menos han sido sinceros, ¿verdad? Me han dicho, no sabíamos nada. Entonces digo yo, si esta gente con la que me he relacionado, he preguntado y he platicado, que se miran que están bien informados medianamente, no lo saben cómo estará el resto de la iglesia. Que lo único que muchas veces se les invita es a pensar muy obtusamente, solo así. Quedémonos aquí, no salgamos. No, es una mirada muy obtusa, pues, en vez de tener una perspectiva, porque para conocer los tiempos tenemos que saber todo esto, tenemos que saber el pasado, el presente, y qué es lo que estamos viendo. Entonces, una de las cosas que estamos viendo nosotros, hermana, es la multiplicación de la religión, una nueva religión islámica. Justo para allá iba. Quería preguntarle qué papel, como dijo antes, la religión tiene un papel importante. ¿Qué papel tendría la religión musulmana en la actualidad? Absoluto, es importante, es inquietante y debería de ser una alarma. Mira, no alarma como para que nos volteemos contra ellos, no, sino que para que nos perfeccionemos, porque eso es una señal de que el Señor viene pronto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, sí, yo invitaría a que buscaran para ahorrar tiempo qué es lo que está pasando en toda Europa, empezando por Inglaterra, que es lo más fresco, lo más fresco, que están en una animadversión entre ellos, en un levantamiento entre raza contra raza, religión contra religión. Y óigase bien, religión contra religión, no estoy hablando de nuevo nacimiento, porque los nuevos nacidos pues no se van a la batalla de la misma forma, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero los otros sí toman las armas, aunque se digan cristianos, sí toman las armas y van a la guerra, y los otros también, porque su misma religión les invita a que hagan eso. Esa sería una de las cosas bien tremendas que está sucediendo, el cambio, la polarización, porque lo que pasa es que ahora la gente quiere cambiar su manera de pensar. Es ser como quieren ser, no con ningún parámetro que los norme, ni con ley. No tener una autoridad. Exacto, y no tener ley. Y eso es bien interesante también porque la Biblia al anticristo le llama el inicuo. Y inicuo quiere decir sin ley. Entonces se le podría estar diciendo el sin ley, el sin ley. Entonces, ¿qué es lo que va a traer el sin ley? Su espíritu. ¿Y cuál es su espíritu? No tener ley. Entonces, nosotros vemos que las juventudes están siendo avasalladas en su mente, en su corazón, en su intelecto, doctrinalmente, con palabras de agenda, ¿verdad? Que algunos pensarían que son inteligentes e intelectuales, y no lo son. Realmente utilizan palabras que son de agenda, aprendidas. Como de moda. Pero no es que tengan esa cultura debido a una íntima vida de lectura y cultura como muchísima gente lo tiene, ¿verdad? Entonces, el mundo tiene hoy una policrisis y en este, si pudiéramos ver todos los problemas que hay en 25 años en este círculo, te pondría terremotos, te pondría guerras, te pondría enfermedades, te pondría, nunca jamás había habido tanta iniquidad, tanta maldad, trata de blancas, te pondría drogadicción,
todo lo que ha estado sucediendo en los países del primer mundo, cómo les han lanzado drogas como el fentanilo, que nunca se había dado en la humanidad, tiranías, gobiernos totalmente déspotas, que a lo que van a llevar es a una polarización. Yo le llamo eso la ley del péndulo, que un extremo te lleva a otro extremo. Exactamente. En lugares en donde no hay ley, ni gobierno, sin ir muy lejos a Haití, ¿verdad? Sí, ahora mismo sigue en crisis. Pero no solo él, está en crisis países, Venezuela, el Reino Unido, sí. el Reino Unido, Primer mundo. que fue primer mundo, que Así fue es. el que empezó la revolución industrial, que fue el imperio más grande que ha existido sobre la tierra, Así que fueron enormes. Ahora una guerra civil en sus entrañas, en toda Europa, en Haití, en Venezuela, en Cuba. Sí. En Cuba acaban de cerrar esta semana que pasó 1.500 iglesias. En Cuba. En Cuba. Hay un PDF en donde aparecen 1.500 iglesias cristianas cerradas. Nicaragua Así. tiene un acecho parecido Y también. sí, perdón, en Nicaragua, si dije otro Yo país. dije, pensamos no. Cuba, no, sí, Sí, Nicaragua. es Nicaragua. Cierto. En Nicaragua, Sí. en donde acaba de suceder eso, y de una vez con la policía. Sí. Vamos a cerrar esto, a cerrar y a expropiar. ¿Verdad? Exacto. O sea, en un mundo moderno. Y usted decía que en estos momentos de policrisis, como los otros periodos que mencionó, es que viene un cambio. ¿Qué cambio es el que estamos por Es el nuevo orden experimentar? mundial, porque entonces, ante todo esto, hay la esperanza única y verdadera que tenemos los cristianos Sí. y la esperanza que tienen los que no son cristianos. ¿Cuál es su esperanza? La esperanza que no tienen es que ellos mismos se puedan salvar a sí mismos, ¿verdad? Wow. Incluso hay un dicho democrático que solo el pueblo salva al pueblo. Es cierto. Y que Y le decía yo, el hombre salva al hombre. sí, pero entonces el pueblo por el pueblo y para el pueblo, que Así es lo democrático. Entonces ellos tienen esa esperanza y nosotros tenemos la esperanza de decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Esa es nuestra esperanza, que hizo los cielos y la tierra. Pero, desafortunadamente, la gran cantidad de población que hay en este momento en el mundo no confían en el Señor Jesucristo, sino que en otras cosas. Entonces a ellos se les va a aparecer aquello en lo que ellos están confiando, que sería el humano hecho Dios. Como dijo usted, tratando nosotros de imitar a Dios. Mira, la gran diferencia entre el cristianismo y el humanismo es que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. El humanismo, el hombre se quiere hacer Dios a través del anticristo. O sea, la gran diferencia es el cristianismo, Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. El humanismo, el hombre se quiere hacer Dios a través del anticristo. Y todo lo que su espíritu hace, realiza aquí en la tierra. Entonces es la esperanza de ellos. Entonces lo que va a pasar es una transición en donde van a ser engañados porque amaron la mentira y aborrecieron la verdad. Eso dice la Biblia, que una operación de error, yo les enviaré, dice Dios, una operación de error para que crean a todo espíritu de mentira. Sí. Entonces van a ir en pos de la bestia, van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Quién como este hombre que nos ha sacado de tantas? Y eso lo podemos ver en líderes políticos, en donde algunas personas magnifican a su líder de una manera tremenda. ¿Quién? Nadie habíamos tenido como él, nunca. Y así van a decir de la bestia. Apóstol, ¿y será que en algún momento, bueno, me parece que nos ha dicho en otros momentos que sí, pero se van a unir, digamos, los poderes políticos con los poderes religiosos, porque estábamos hablando de los musulmanes y el papel protagónico que ellos están tomando al multiplicarse por distintos países y lo han hecho de manera muy, muy estratégica, ¿verdad? Porque no han ido a invadir, sino simplemente han mandado gente que se procrea allí en países en donde ya nos están procreando. Entonces, me pregunto, ¿va a existir en algún momento esa unión entre religión, poder
poderosa y grupos políticos poderosos. Si es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Elcita? Que a veces nosotros lo miramos así tan demasiado químicamente puro, ¿eh? Sí. Que todos van a ser como aquellos que están entreteniendo a los niños o enseñándoles en una escuela dominical y cortan un muñequito y después lo hacen así. Sí. Y salen todos iguales. Los muñequitos se multiplican. Son iguales. Sí. Pero no, lo que la Biblia dice es que todos tienen un mismo propósito, los que le van a dar el poder a la bestia. Dice, todos tienen un mismo propósito, aunque sean diferentes razas, diferentes culturas, diferentes idiomas, el propósito va a ser el mismo. Digamos, ahorita han estado empujando propósitos que se han popularizado y viralizado. ¿Cómo cuáles? Como la cultura LGTBI. Eso es un propósito, es un plan. Es un plan y digamos, más que esa cultura, yo le llamaría el progresismo, porque ellos dicen que es un progresismo y que no se debe quedar en lo tradicional, en lo conservador. Lo conservador es mal visto. Así es. ¿Verdad? No, como retrógrado. Exacto, como cavernícola. Entonces ahora tenemos que avanzar. No, bueno, como ellos van en pos de eso les va a parecer. Eso les va a parecer. Pero en el hombre no se puede confiar. Pero nosotros, como lo que esperamos, dice la Biblia, son cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia, las cosas van a cambiar. Bueno, yo creo, Elcita, que hemos sido demasiado ambiciosos en este programa para pincelar 5 etapas de tiempos que consisten en por lo menos unos 100 años del principio, 200 de otro, 300. O sea, hemos tratado de resumir 500 años. Santo Dios. ¿Verdad? Sí. En esos círculos concéntricos que teníamos acá. Así que el único que nos puede ayudar es el Señor para aclarar nuestras ideas, ¿verdad? Para comprender estos tiempos. Comprender y analizar y sobre todo entregarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón, porque eso es lo que Él dice. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Y después dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, la invitación final es, démosle nuestro corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Elcita, te vuelvo el micrófono porque hablo demasiado. No, ha hablado lo suficiente como para entender y dejarnos meditando respecto a estos temas, estos 5 tiempos. Les invito a que vuelvan a ver este episodio del Reloj de Dios para ir tomando nota y seguir leyendo, porque lo importante es que seamos curiosos en el buen sentido y tratar de, sobre todo, tener revelación de parte de Dios. Hasta aquí llegamos en el Reloj de Dios. Gracias por la sintonía. Recuerden, 9 de la noche, hora de Centroamérica, el próximo domingo. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.